Mis queridos amigos, hegemónicos y diversos, vamos a cerrar este año con un vídeo de reflexión pedagógica. Vamos a profundizar en el manidísimo concepto de posverdad, esa corriente experiencial, política, social, incluso filosófica, que parece que ha venido a quedarse de la mano de la posmodernidad. Y vamos a intentar entender qué es la posverdad de una manera sencilla, para después comprender qué pretende quien usa la posverdad y qué está detrás de esta práctica de comunicación y muchas veces la práctica de un soporte o paradigma discursivo y de pensamiento que obviamente conduce a territorios, cuando menos, de falsedad. La posverdad o mentira emotiva es un neologismo que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Así lo define la RAE. La clave está en el concepto de distorsión deliberada de la realidad. El que así se expresa, el que así desarrolla un argumento post-factual o post-realidad, es consciente, sabe que está estresando, vamos a decir, yéndose al límite de lo que es verdad, transgrediendo la línea de lo real y de lo, vamos a decir, falso, para utilizarlo como argumento manipulador, para jugar con las emociones del que le escucha, con el fin de crear y modelar la opinión pública o la opinión del que le escucha. Eso es posverdad, es mentir de toda la vida, de una manera más o menos sofisticada. Mentir y manipular. Y vamos al grano, vamos a utilizar 3 ejemplos de esta realidad posmoderna, en donde es muy evidente que quien está utilizando este argumentario sabe que miente. Veamos los 2 primeros. 2 conocidos nuestros, 2 nacidos con sexo varón socializados masculinos, el amigo Solís y el amigo Nogueras. Fíjense lo que recientemente acaba de publicar Solís. Atención, dice: la masculinidad tóxica de la nueva directora del Instituto de las Mujeres es el vivo ejemplo de que el machismo es una ideología, no un comportamiento individual de los hombres. De este tuit, lo que es verdad es que el machismo es una ideología, pero es una ideología inherente a los nacidos con sexo varón, socializados masculinos que la profesan. No tiene ningún sentido asociar masculinidad tóxica, atención a esto, a una mujer, Isabel García, la nueva directora del Instituto de las Mujeres. Es una mujer lesbiana. Lo que Raúl Solís está haciendo es manipular a través de la incomodidad que produce la palabra masculinidad tóxica, asociándola a una mujer lesbiana. Raúl, eso es misoginia. Es colocar una etiqueta a Isabel García que no tiene ningún sentido, como si la llamas bruja, neonazi, fascista y ahora masculina tóxica. Raúl, eso lo podríamos ser tuyo, pero no Isabel García. Ejemplo de posverdad. Fíjense en el segundo del ínclito Ramón Nogueras. Dice: las TERFas son las incel del feminismo. Basan toda su ideología en el odio, intentan justificarse en no entender la biología ni la psicología, y en cuanto rascas una mejilla salen nazis. Ramón Nogueras sabe perfectamente que el término incel
involuntary celibate, hombres frustrados, hombres, Ramón, nacidos con sexo varón o sexos masculinos, hegemónicos, diversos o medio pensionistas, frustrados porque no satisfacen lo que ellos creen que es su derecho de follar. Sabemos que incel es una palabra que ya tiene un fuerte componente negativo. Y Ramón lo asocia a mujeres feministas. Quiere que en nuestra cabeza se asocie que las mujeres feministas en realidad son incel, que es una manera sofisticada de decir que son las frustradas de los gatos. Ramón es de nuevo misoginia, utilizando un argumento postfactual de posverdad. Nos intentas convencer de que las mujeres feministas son como que son incel, las incel del feminismo. Pues aquí tienen ustedes dos ejemplos sencillos, recientes, de dos compañeros nuestros, Solís y Nogueras, utilizando argumentos postfactuales, falsos, sin ningún sentido. Pero ahí quedan. Bien, vamos a continuar con el tercer ejemplo, que es bastante más delicado y que además está siendo una corriente en sí misma. Lo vamos a ver en este vídeo y después lo comentamos. Escuchen con atención, por favor. ¿Por mujeres cis es transfobia? Resolvamos el enigma. Hay que decir que esta pregunta tiene trampa, pero antes de ver eso hay que definir que orientación y preferencia son cosas distintas. La orientación sexoafectiva describe nuestra capacidad de sentir atracción por ciertas personas. Es algo prácticamente inexplicable si te preguntas por qué te gustan las mujeres, por ejemplo. Pues sucede. Efectivamente es algo que no se elige, pasa. Por el otro lado, las preferencias son algo más conscientes. Es decir, pueden llegar a tener un porqué. Y además, una preferencia no es requisito. Es decir, si prefieres personas con cabello castaño, eso no te impide llegar a sentir atracción por alguien que no lo tenga. Y es por ahí donde está la trampa de esta pregunta. Caso análogo, digamos que prefieres personas con ojos azules. Empiezas a sentir atracción por alguien de ojos azules, pero resulta que en algún momento se quita los pupilentes y tiene ojos marrones. Lo rechazas. Y ahí podríamos cuestionar por qué lo rechazas. Ahí llega a salir la melcocha de que es que no cumple con las expectativas que tenía de andar con alguien de ojos azules, por ejemplo. Puede salir cierto clasismo y racismo interiorizado de pensar que esa persona no vale tanto porque no tiene ojos azules. Uf y recontra uf. Pasemos a afirmación la pregunta. Que haya hombres que prefieran mujeres cis no es transfobia. Aquí hay un rechazo previo, como un blindaje. Y cuando cuestionamos el por qué prefieren a las mujeres cis, es donde llegamos a ver que prácticamente en todos los casos hay transfobia. Porque las mujeres trans no son mujeres verdaderas y voy a estar con un hombre. La otra trampa está en que cuando se les cuestiona esto, sacan la carta de que es que yo tengo la libertad para elegir lo que me gusta y lo que prefiero. Estás transgrediendo mi libertad, cuando en realidad son preferencias que no se han cuestionado ni autocriticado, que están súper contaminadas de sexismo y transfobia. Conclusiones. Las preferencias no definen una orientación sexoafectiva. No son un requisito para sentir atracción. Y tener ciertas preferencias no es malo en sí mismo, pero siempre es bueno criticar por qué y si hay algo detrás interiorizado que podamos llegar a cuestionar. Pues bien, queridos amigos, ya han escuchado a este compañero que nos quiere hacer reflexionar a través de un argumentario sobre si el no tener deseo sexual hacia alguien que no sea lo que él llama una mujer cis es transfobia. Este es un uso especialmente peligroso de la posverdad o del argumento posfactual. Es una habitual o la tradicional manipulación que es inherente porque se aprende en tiempos de socialización masculina, que es la manipulación de la otra persona para lograr que acceda, que baje su nivel de, vamos a decir, resistencia a mi deseo sexual que quiero convertir en derecho. Esa tensión o esa vamos a decir, esa presión, esa dominación
que la socialización masculina cree que puede hacer para lograr que otra persona acceda, consienta el encuentro sexual. Aquí se utiliza, quiero decir, esa manipulación absolutamente intolerable se realiza a través de argumentarios de posverdad. Y sin entrar ya en estos juegos confusionales que este muchacho podría estar realizando deliberadamente, que es confundir sexo con género, con orientación sexual, hay una parte clave en este argumentario que es falso. Y es confundir indiferencia sexual con rechazo. Ante otro ser humano existen tres posibilidades: que haya atracción, deseo sexual por ese otro ser humano; que haya indiferencia, no me atrae sexualmente, no me moviliza, no hay, por tanto, atracción sexual; y ninguna de esas dos es rechazo. Es simplemente que no está ocurriendo que te desee. ¿Cuándo se produce el rechazo? El rechazo se produce cuando yo no tengo deseo sexual por esa persona, o el deseo sexual ha desaparecido, se ha extinguido, y esa persona me presiona. Me presiona como me está presionando, o como pretende presionarme este caballero. Eso produce rechazo. No es una actitud defensiva ante nada, no es rechazo ante nadie. Es que si ese alguien me presiona, obviamente produce rechazo, porque me está violentando. Por lo tanto, no hay ninguna fobia detrás de que ciertos seres humanos no me produzcan deseo sexual. Mi indiferencia sexual ante ciertos seres humanos no es fobia hacia esos seres humanos. Pero este caballete pretende movilizar mi sistema emocional y hacerme sentir culpable por sentir indiferencia, y quiere que yo lo asocie a rechazo y a fobia por esa persona. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Es la manipulación profunda de mi intento de manipulación, quiero decir, de mi sistema emocional, haciéndome sentir culpa para que acceda a tener un encuentro sexual con alguien con quien no quiero. Esta es la reflexión cierta de la mirada autocrítica para no confundir nunca mi orientación sexual con el sexo, con el género. Y por supuesto, toda esta palabrería de cis, biológico, etcétera, es posverdad. Este ejemplo es un ejemplo muy importante, porque detrás de todo este paradigma de la posfactual solo hay trampas, solo hay manipulación. Recordemos, para acabar, la definición de posverdad: mentira emotiva. Mentira emotiva, que implica la distorsión deliberada de una realidad en la que priman las emociones y las creencias personales frente a los hechos objetivos, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Eso es posverdad. Eso es lo que es, vamos a decir, el estilo de comunicación de Solís, de Nogueras, y el estilo de comunicación de este caballero. Los tres mienten. Justo Fernández López. ¿Por mujeres cis es transfobia? Resolvamos el enigma. Hay que decir que esta pregunta tiene trampa. Pero antes de ver eso, hay que definir que orientación y preferencia son cosas distintas.
La orientación sexoafectiva describe nuestra capacidad de sentir atracción por ciertas personas. Es algo prácticamente inexplicable. Si te preguntas por qué te gustan las mujeres, por ejemplo, pues sucede. Efectivamente es algo que no se elige, pasa. Por el otro lado, las preferencias son algo más conscientes. Es decir, pueden llegar a tener un porqué. Y además, una preferencia no es requisito. Es decir, si prefieres personas con cabello castaño, eso no te impide llegar a sentir atracción por alguien que no lo tenga. Y es por ahí donde está la trampa de esta pregunta. Caso análogo, digamos que prefieres personas con ojos azules. Empiezas a sentir atracción por alguien de ojos azules, pero resulta que en algún momento se quita los pupilentes y tiene ojos marrones. Lo rechazas. Y ahí podríamos cuestionar, ¿por qué lo rechazas? Ahí llega a salir la melcocha de que es que no cumple con las expectativas que tenía de andar con alguien de ojos azules, por ejemplo. Puede salir cierto clasismo y racismo interiorizado de pensar que esa persona no vale tanto porque no tiene ojos azules. Uf y recontra uf. Pasemos a afirmación la pregunta. Que haya hombres que prefieran mujeres cis no es transfobia. Aquí hay un rechazo previo, como un blindaje. Y cuando cuestionamos el por qué prefieren a las mujeres cis, es donde llegamos a ver que prácticamente en todos los casos hay transfobia. Porque las mujeres trans no son mujeres verdaderas y voy a estar con un hombre. La otra trampa está en que cuando se les cuestiona esto, sacan la carta de que es que yo tengo la libertad para elegir lo que me gusta y lo que prefiero. Estás transgrediendo mi libertad. Cuando en realidad son preferencias que no se han cuestionado ni autocriticado, que están súper contaminadas de sexismo y transfobia. Conclusiones. Las preferencias no definen una orientación sexoafectiva. No son un requisito para sentir atracción. Y tener ciertas preferencias no es malo en sí mismo, pero siempre es bueno criticar por qué y si hay algo detrás interiorizado que podamos llegar a cuestionar. Todo realmente igual es más sencillo y menos complejo de lo que nos hacen creer a veces para no transformar las cosas. ¿Qué es que es tan complejo? ¿Dónde está la complejidad? Os quedasteis todos los derechos y nos dejasteis sin ninguno. Dime dónde está la complejidad. Rousseau, no es nada complejo, es muy sencillo. Quiero el poder para mí y lo quiero sobre vosotras. ¿Para qué? Para que mi vida sea más fácil y agradable. Y punto. Esto es Diálogos sobre la masculinidad, reflexiones autocríticas sobre el constructo masculino en todas sus formas, hegemónico o diverso, con agenda radical abolicionista.